en innovación legal, sí, o sea, de todas maneras hay un lado oscuro, ¿no? Porque, o sea, primero el mundo del derecho es un mundo con mucho hype, ¿ya? Yo, habiendo estado también en behavioral de cierta manera, o sea, en derecho sí hay mucho más hype, ¿no? Hay eventos, hay como rankings. Los abogados son son personajes un poco extraños, ¿no? Hola, soy Pedro del Carpio Carreño. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencias del Comportamiento en Español, el podcast en el que conoceremos el trabajo, experiencias y consejos de académicos y profesionales de distintas industrias que están aplicando las ciencias del comportamiento en el mundo de habla hispana. En el episodio de hoy tenemos a José María de la Jara, un abogado con corazón de diseñador. José María es cofundador de Odds Legal, donde se dedica a facilitar proyectos de innovación en gerencias legales y firmas de abogados, desde la intersección de las ciencias cognitivas, la innovación y la tecnología. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué No, tal? gracias a ti, Pedro. Súper feliz de estar contigo conversando un sábado por la mañana con el café, Un sábado amigo. por la mañana. Por eso lo aprecio especialmente. José María, yo te voy a decir Josema, ¿te parece? Dale. Sí, claro, si somos Josema, amigos. nosotros, y corrígeme si me equivoco, nos vimos por primera vez hace unos 5 o 6 años, creo que Sí. en una conferencia, en algún seminario de difusión, ¿no? Digamos cuando la disciplina de las ciencias del comportamiento aplicada está en pañales, ¿no? En el Perú. Sí, Y yo sí. esperaba probablemente ver marqueteros, especialistas en marketing o comunicadores, ¿no? No necesariamente abogados. Y eso me sorprendió. Y además me sorprendió el gran manejo que tenías de los conceptos teóricos, ¿no? Gracias. Eh, Cuéntanos, por favor, cómo llegaste a... Ya luego nos contarás qué estás haciendo el día de hoy, pero cómo llegaste a Claro. esta intersección, ¿no? De ciencias del comportamiento y derecho. Claro, medio raro, ¿no? Un abogado de repente. Ahora ya no tanto, pero hace unos años sí creo que era medio raro un abogado que esté viendo temas de psicología, de behavioral. Y súper chévere lo que cuentas, Pedro, de habernos encontrado en el camino. Te cuento un poco cómo llegué, ¿no? Eso. Que, que fue por una puerta que era un poco inusual. Yo estaba en mis últimos años de derecho, desde ahí comienza. Y, digamos, mi trabajo o a lo que me quería dedicar era a litigio, ¿ya? En arbitraje. Y para resumirlo ahí, el trabajo de un abogado litigante en arbitraje es persuadir al tribunal, ¿no? Está muy vinculado con psicología social, si quieres, con toma de decisiones. Persuadir. Entonces yo me acuerdo, estaba leyendo un librito de litigación, de técnicas de litigación, que cuenta cosas muy formales, y en un pie de página encontré un experimento de psicosocial de Robert Cialdini, y en verdad, ahí te confieso, ahí comenzó todo. Comencé a ver estos experimentos sobre psicología social, toma de decisiones, y decía, oye, de repente esta vaina se puede aplicar en lo que yo veo en el día a día. Y luego otra cosa que para mí me vuela el cerebro totalmente es ya en el 2013, cuando llevo en Coursera, no sé si te acuerdas, Pedro, este curso de Dan Ariely, Beginner's Guide to Irrational Uno Behavior. de los Ya, clásicos. ese como que curso totalmente. Y eso me cambió, ¿no? O sea, fue ese curso determinante. O sea, entendí más claro el potencial que tenía aprender sobre el comportamiento humano y luego poder trasladar esas piezas de información a mi trabajo como abogado. Y me interesó porque, te diría, me enamoré de los experimentos, que es algo que no existe en el derecho, Eso te amigo. iba O a sea, preguntar, en el derecho. Sí. Josema. Tú eras un alien o no, o sea, en la Facultad de Derecho, hablando de estos temas, o no, o había más gente O sea, interesada. no tanto diría yo un alien, pero sí era algo un poco raro. Sí habían otras personas, amigos míos, que además luego nos fuimos juntando en proyectos. Algunos de ellos, Mario Drao y Carlos Rojas, que sé que luego van a estar aquí también, que te van a acompañar. Exactamente. Ellos ya habían hecho su Ujú. tesis, por ejemplo, de este tema. Eh,
Y nada, yo me comencé a meter por persuasión, sobre todo, que era un tema distinto al que manejaban Mario y Carlos de políticas públicas. Y te decía que me enamoré de los estudios y de los experimentos, de esta capacidad de encontrar, entender y producir esta evidencia, porque también comencé a hacer yo experimentos, hice mi tesis de licenciatura sobre un tema vinculado a behavioral, influencia de emociones y ciertos sesgos en la toma de decisiones en accidentes. Mi jurado fue compuesto por mi gran querida mía, Noelia Rodríguez, profesora de psicología. No sé si antes había un psicólogo como jurado en un grado de Derecho en la Universidad Católica. Entonces, va por ahí la cuestión. O sea, lo que a mí me vuela el cerebro es ya comienzo a entender un poco a Ariel y todo esto, y luego cuando encuentro a personas afuera que ya están aplicando esto en el derecho, ¿no? Hay unos tigres, se llaman Guthrie, Brzezinski y Wisrich, que estos patas hace 20 años recorren Estados Unidos haciendo experimentos con jueces. Entonces tienen un montón de experimentos aplicando el sesgo de anclaje, de retrospectivas, si las emociones tienen influencia en las decisiones de los jueces. Entonces había mucha info. La cuestión era saber encontrarla, entenderla. Para un abogado un poco difícil, que nunca he escuchado sobre significancia estadística, pero ya una vez que lo entendías, podías producir ese tipo de evidencia y utilizarla en tu trabajo del día a día. Y eso para mí era fenomenal. Súper interesante que menciones que hace tiempo, hace décadas, ya se están desarrollando iniciativas, sí, claro, en el mundo del derecho. Me pregunto si en Latinoamérica, en las facultades, facultades donde se estudia la carrera, este tema se enseña. O tú has tenido que buscarte los profesores, buscarte los libros, buscarte a alguien con quien hablar, o es parte de la currícula. A ver, yo te digo sinceramente, no encontré aquí en facultades el curso específico. De hecho, yo luego lo formo y lo dicto por 3-4 años en la Universidad del Pacífico, Análisis Psicológico del Derecho, justamente porque no existía. Y ahora se dicta en un par de facultades, pero no sé si tanto con un enfoque behavioral. Lo que yo más he visto es que se hace psicoanálisis y derecho, por ejemplo. O sí. Entonces, digamos, es otra lógica, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Y de repente no le pone tanto énfasis a cómo aterrizarlo en persuasión, cómo aterrizarlo en políticas públicas, pero en fin, son enfoques distintos que todos son bienvenidos, ¿no? Pero a tu pregunta, yo no encontré lo que buscaba, tuve que salir. Bueno, primero crearlo. Tuve que crearlo. Tú vas y estudias una maestría. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa después de conocer el mundo de la persuasión, lo que puede aportar la psicología social para la chamba, para el trabajo de los abogados. Tú trabajaste en Perú como abogado. Sí. Sí, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia profesional antes de ya meterte de lleno a legal design, ¿no? Sí, mira, Pedro, mi experiencia yo te diría está partida en 3, ¿no? Y la maestría es un punto bien importante, hay un punto de quiebre bien importante como tú mencionas. Primero, yo me consideraba un abogado que ve arbitraje, que es un tipo de litigio, que estudiaba behavioral. Y así he estado casi 9 años en el área de arbitraje comercial de Bullard Faye Escurra, que es una boutique de arbitraje, que era un espacio de ideación muy rico, o sea, donde los socios incentivaban mucho la curiosidad académica, apoyaban iniciativas de mejora de procesos y servicios, y en ese escenario me tocó unos jefes A1, Alfredo Bullard y Huáscar Escurra, que me dan un montón de libertad para explorar cómo podíamos agarrar estas herramientas de behavioral para mejorar nuestro objetivo en los arbitrajes, que era persuadir al tribunal. ¿Ellos conocían de eso? ¿O tú tuviste que venderles este nuevo mundo? Hubo una conversación, te lo pondría así, porque Alfredo Bullard es muy famoso, por ejemplo, por haber traído o haber popularizado el análisis económico del derecho en el Perú. Entonces, él, digamos, tenía muy clara la lógica de racionalidad económica, racionalidad normativa. Entonces yo más bien lo que le estaba planteando acá era una lógica distinta, no la racionalidad acotada,
pero que él Claro. digamos, ya había escuchado algo de eso, pero tal vez no tenía tanta cercanía con los experimentos. Y una vez que comenzamos a conversar sobre los experimentos y cómo eso puede aplicar a nuestra práctica, lo entiende totalmente, lo apoya, y luego también hay una relación muy, muy chévere con Alfredo de seguir profundizando ambos ese entendimiento. Luego Alfredo incluso se mete a psicología evolucionista y racionalidad evolutiva, que le da toda una capa de, digamos, de entendimiento a los comportamientos de los agentes legales, digamos, más distinta, digamos, ¿no? Distintos. Entonces, yo te decía, durante ese periodo, yo te juro, Pedro, que alucinaba yo que era un abogado de arbitraje por el día y behavioral por la noche, devorando papers, libros y viendo cómo los aplicaban, ¿no? Y te decía, armo el curso, saqué una compilación de análisis psicológico del derecho con Alfredo también, que el prólogo lo hace Cass Sunstein, y el Cass Sunstein, y el libro acaba de salir en Kindle. Viajo también mucho, entrevisté a Gerd Gigerenzer en el Max Planck en Berlín, fui a una clase de behavioral de Cass Sunstein. Pero metidísimo, o sea, creo que todos hemos pasado por ese momento, ¿no? Cuando que estás en la ola, pues. No sé, muchos venimos de otras carreras, ¿no? Y de repente por situaciones similares, un talk, un paper, un TED Talk, un libro, es como que se revela una parte del mundo intelectual total, sí. que te hace realmente sentir emocionado, ¿no? Sí, no, y además, como te decía, porque había mucho incentivo hacia eso y digamos, también fue muy bienvenido por parte de mi trabajo y recompensado también con una serie de cosas. O sea, por ejemplo, este viaje que te digo para hacerle la entrevista a Gerd Gigerenzer, en verdad es un viaje que me paga la firma para acompañar a Alfredo a un congreso de arbitraje en Frankfurt. Y yo digo, oye, pero si ya estoy yendo a Frankfurt, Alfredo, voy a viajar a Berlín y entrevisto a este tigre Gerd Gigerenzer, ¿no? A este titán, ¿no? Este titán que exacto. creo que conectamos cuando creo que yo presento a Gerd Gigerenzer y tú me dices, no mucha gente habla de Gerd Gigerenzer, ¿no? Exacto, porque es bien contrario a Sunstein, ¿no? A Kahneman, ¿no? Sí. Es como que la U de Alianza, exacto, Real Madrid-Barcelona, ¿no? Y tú tienes la oportunidad de conocerlo, entrevistarlo. Sí, súper, y me paseó por el Max Planck y todo, ¿no? Y súper chévere esa experiencia. Y digamos, para cortar un poco lo que te comentaba, pero entonces eso es como antes de la maestría. Ya otra etapa distinta es la maestría y todo eso, ¿no? Que ahí ya te diría, ya no soy tanto un abogado de arbitraje haciendo behavioral, sino más bien un abogado de arbitraje interesado en innovación y que utiliza behavioral como una herramienta más en el toolbox que tengo para innovar organizaciones, ¿no? Entonces ahí me preocupo más por procesos, gestión, y ahí behavioral sirve un montón para, por ejemplo, en un proceso no solamente ver las barreras logísticas, sino también las barreras cognitivas del usuario, por ejemplo, exacto, total. Entonces ahí estoy en Columbia. ¿Por qué esa universidad? ¿Por qué ese programa? Mira, primero por la ciudad, por Nueva York. Y eso pagó totalmente por, pues, digamos, todos los eventos que tenías en el día a día. Te metías en una aplicación que se llama Meetup, ponías behavioral o innovación o legal tech o lo que te gusta, y cada día en la ciudad tenías a un crack hablando de estos temas, y si el evento era gratis o si costaba, decías que eras alumno de Columbia y te dan entradas gratis para ti y para tus amigos. Entonces, o sea, esa experiencia de aprendizaje y agarrar por ti solo y mandarte a conquistar la ciudad, para mí fue increíble. Y segundo, por, digamos, los profes que habían ahí también. O sea, yo he llevado cursos con Doron Teichmann, por ejemplo, de Behavioral Law and Economics, de tecnología con Eben Moglen, también que es un titán de Internet y sociedad, y Ciencias y las Cortes es otro curso que influyó mucho en la manera en que pienso, que lo dicta un juez, Judge Rakoff. Y también te diría el estudio de diseño de Columbia. Ahí también pasé bastante tiempo en los eventos del Departamento de Tecnología, eventos de innovación, o sea, aprovechar todo lo que tiene Columbia para ofrecer. Me sirvió muchísimo para ver otra manera distinta y sobre todo enfocarme en esto que te digo, ¿no? En behavioral design, en innovación, en maneras distintas de ver el proceso legal, a los agentes legales, las organizaciones legales en general.
¿Tú conocías, o sea, tu proceso de investigación sobre a qué universidad ir, dónde aprender? ¿Es Colombia la meca? ¿Hay otras grandes instituciones? ¿Qué nos puedes comentar para cualquier persona que esté interesada también? Y luego te voy a preguntar consejos específicos para los que quieren comenzar, pero ya que estamos Claro, hablando de tu maestría, sí, total. sí, Sí, o sea, que creo que es una decisión muy particular y que hay que hacer un balance bien difícil, ¿no? Porque pueden haber otras universidades tal vez que te ofrecen más de la parte, por ejemplo, de behavioral, que le ponen un énfasis mucho más fuerte a behavioral puro, o que le ponen un énfasis mucho más fuerte a visualización o a procesos. Por ejemplo, una que a mí me encantaba es la Universidad de Vanderbilt, que digamos, ya ahí sí hay una camada ¿dónde de está? profes. Vanderbilt está en Illinois, me parece. Ok. Podemos googlear en vivo, esto es así también. Sí, claro, mío. Vanderbilt University. En Nashville, perdón, en Nashville, Tennessee. Ya, En de Tennessee. repente no debe ser tan movido como Nueva York, ¿no? Pero Sí. Illinois, te saqué nada que Pe- ver, tía, Nashville. Pero Pero ahí hay, me comentas que también es una gran opción, una gran alternativa. sí, o sea, ahí hay o sea, cursos enteros, por ejemplo, de el negocio del derecho, que es algo que en Perú nos enseña, de innovación y derecho, de visualización y derecho, y Mm, hay varios profes que yo había estado leyendo durante mucho tiempo. Me parece, por ejemplo, que ahí está Kat Moon, me parece que está Chris Guthrie también, que es uno de los profes que te mencionaba, que ha hecho sí. muchísimo trabajo, y otros profesores que han hecho un montón de trabajo, sobre todo de visualización, el impacto de los visuales en los juicios, que me interesaba muchísimo en una parte de mi vida, ¿no? ¿A, a qué te refieres con lo visual? Mira, en el derecho, una parte, digamos, muy importante que te digan es en el informe oral, por ejemplo, el PowerPoint que tienes, las fotografías, la evidencia que le muestras al tribunal o a los testigos. Entonces hay una serie de estudios que te muestran cómo eso puede tener una incidencia en las decisiones. Por ejemplo, a un grupo de jueces le cuentas sobre un caso, un crimen, solamente contándole el caso o que lean la transcripción del Ajá, expediente, y al otro, la otra variable es, le cuentas el mismo caso, pero la única diferencia es que le muestras un par de fotos sangrientas de lo que acompañado. sucedió. Ya, y lo que te muestran, ya tú sabes la respuesta, Pedro, esas fotos gatillan ciertas emociones, en este caso ira, eso lo demuestran las entrevistas post, y esa ira está asociada a una tendencia a castigar con mayor profundidad. Entonces, cuando le muestran las fotos, los jurados castigan más al infractor, ¿no? Entonces, hay varios de los tweaks que lo puedes aplicar en tu vida diaria como abogado, ¿no? Oye, si las fotos son tan importantes, entonces yo tengo que enseñar unas buenas fotos en mi informe oral, tengo que mostrar bien la evidencia, un poco apelar a esos sentidos que nos está demostrando ya las lecciones aprendidas de behavioral que sí funcionan, que sí tienen una incidencia en las decisiones de las personas, ¿no? Cuéntanos qué es legal design, cómo está, cuál es tu perspectiva, cómo podrías definirlo a alguien que no conoce nada Ya, del tema. perfecto. Innovación legal, primero yo te diría, no tanto legal design. Innovación legal en general Eso. es básicamente hacer intervenciones, yo lo veo así, básicamente hacer intervenciones en organizaciones legales, que puede ser una gerencia legal, que es donde yo trabajo específicamente con ellos son mis clientes principales, o también en estudios de abogados, y hay otras personas que lo pueden hacer en organismos públicos, pero digamos, organizaciones legales. Y que el producto de esa intervención que tú estás haciendo como diseñador sea un cambio en el valor que los abogados brindan a su cliente. El objetivo básicamente entonces es añadir valor Ujú. al servicio y mejorar la experiencia de los clientes. Entonces, o sea, el día a día de de un consultor en innovación legal es recontra variado. O sea, un día puedo Mm. estar mapeando el flujo de trabajo de un contrato, que es algo básico en el derecho, ¿no? Otro construyendo un hub de conocimiento legal para los clientes internos, al día siguiente automatizando procesos o la creación de un documento con tecnología no code, y luego también influyendo para que una pieza de software sea adoptada por la organización. Imagínate, la Ujú. organización, la gerencia legal compró un software para gestionar sus contratos
y pucha, todo el mundo le está pasando mal. Ya, eso en parte es un problema behavioral, porque hay que ver por qué esa herramienta tecnológica no está siendo adoptada por la organización o por el grupo y lograr ese cambio, ¿no? Change management, que tiene que ver con motivaciones, liderazgo, hacer grupo, encontrar a los champions. Entonces, en el día a día, al final, el behavioral me está dando una herramienta adicional para poder hacer mejor mi trabajo ahora de tiempo completo, que es innovación legal. Innovación legal. Cuando mencionas a tus clientes, ¿son los abogados y también los usuarios? ¿Cómo ves el aporte de innovación legal en los usuarios, en los ciudadanos como yo? Mira, yo te diría, digamos, en el mapa de los stakeholders, si quieres verlo así, Eso. mi cliente principal, si yo trabajo con una gerencia legal, es la gerencia legal. Pero algo básico, elemental, es que yo voy a tener que hablar, dependiendo del problema específico, con sus clientes internos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando un problema que es la gerencia legal se está demorando en entregar los contratos, yo tengo que hablar con las áreas usuarias de eso. O sea, es decir, el área de ventas, por ejemplo, que le está pidiendo el contrato y que se está quejando, yo me siento con ellos, investigo cuáles son sus puntos de dolor y en base a eso es que hago la investigación y los incorporo también al equipo para que puedan brindar su punto de vista, ¿no? Si al final de repente, imagínate, trabajo un contrato de seguros o algo que ya tiene una incidencia directa, ya no con una área interna del negocio, sino hacia el ciudadano, o los términos y condiciones de un banco, imagínate, en ese caso sí tendré que hablar también con con el ciudadano, ¿no? Ya no tanto la organización en sí, sino también el que está recibiendo el contrato o el documento, en fin, el artefacto legal que sea. Perfecto, perfecto. Alguna vez hemos conversado ampliamente sobre los pros, sí, pero también sobre los contras. Me habías comentado alguna vez que, como toda disciplina novedosa, nueva, tiene algunos riesgos cuando es mal implementada, digámoslo así. Sí. ¿Qué piensas al respecto? Sí, mira, en innovación legal, sí, o sea, de todas maneras hay un lado oscuro, ¿no? Porque, o sea, primero el mundo del derecho es un mundo con mucho hype, ¿ya? Yo, habiendo estado también en behavioral de cierta manera, o sea, yo en derecho sí hay mucho más hype, ¿no? Hay eventos, hay como rankings, los abogados son personajes un poco extraños, ¿no? Y te lo muestra el Caliper Profile también, ¿no? Con los egos y todas esas cosas, ¿no? Pero además, amigo, imagínate ya a esa subcultura legal con tanto hype, que le metes innovación, que le metes buzzwords como inteligencia artificial, cripto, blockchain. Cripto, wow. Y encima de eso le metes redes sociales, LinkedIn. Entonces, en todo este cóctel es bien fácil marearse. ¿Ya? A eso quería llegar, que es bien fácil marearse en el cóctel de la innovación legal. Entonces, hay personas, por ejemplo, que viven en el mundo de los mindsets, ¿no? En los mindsets del design thinking, por ejemplo, y publican en redes y atienden a conferencias y hablan solo sobre los mindsets, ¿no? Entonces, yo creo que esa tiranía del positivismo, por ponerlo de alguna manera, de los sparkles, de poner las chispitas en LinkedIn, esconde un poco el trabajo que se tiene que hacer en el día a día en los proyectos de innovación, que es el mismo trabajo, de alguna manera, de UX Research, que tú también haces una parte de tu trabajo, Pedro, en heurística. O sea, y está poniendo el foco en el lugar incorrecto, ¿no? Y hay otras personas que, digamos, viven ya no en el mundo de los mindsets, sino del marketing, ¿no? Que sí crean, pero el problema es que no lo hacen pensando en sus clientes, sino más bien centrados en sus intereses de promoción. Entonces, el resultado de eso son proyectos fallidos que algunos me llegan de rebote. Entonces, por ejemplo, se rediseña un contrato, pero no hablan con los usuarios. Entonces, se modifica todo, pero después luego cuando lo quieres implementar, como que, oye, pero no hablaste con el usuario. Si estás rediseñando un contrato de arrendamiento, tienes que hablar con los arrendatarios. Josema, ¿quién está haciendo o quiénes están haciendo estos servicios de innovación legal? Me parece una situación difícil, amigo, justo después sin nombres, de que te he dicho... por favor. Sin nombres, por favor, pero me imagino que tú tienes identificado ciertas personas en Perú y por supuesto que en Latinoamérica que de repente lo toman más como una moda, ¿es así? Tomando lo que has dicho, ¿no? Que es un hype, lo ves como una moda, sí. ¿no?
¿o no? Sí, ¿O sí, qué total. O piensas? sea, Sí. es más como una moda, como, o sea, agarrar la innovación, utilizar la Mm, innovación como herramienta de marketing, ¿no? Así lo pondría, básicamente. Y eso ajá. aplica en varias cosas. También sea en tecnología, hay muchos que utilizan la inteligencia artificial como herramienta de marketing, pero lo central es que o no están haciendo cosas ellos mismos, sino se quedan en el mundo de los mindsets, o las están haciendo sin aplicar una metodología sólida, porque no hablan con los usuarios, por ejemplo, o Mm, que quieren dar la impresión de disruptivos, ¿no? Entonces este enfoque como to the moon de Elon Musk, entonces solamente hablan de innovación disruptiva y más bien, eso nuevamente yo creo que pone el foco en el lugar incorrecto, ¿no? El cambio se tiene que dar desde adentro con el equipo, no es dársela de gurú, ir y dar las soluciones sin escuchar el problema, ¿no? Un gurú que da un workshop no genera motivación, eso lo que genera es una anécdota de innovación. A los mm. 5 minutos el equipo ya se olvidó del workshop. Lo que hay que buscar es un proyecto medido con métricas, con resultados y que sirva para crear un ambiente en la organización de mejora incremental, de mejora que Ujú. nunca termine. Siempre, y ahora que Exactamente. tenemos este lente, vemos cada proceso y vamos viendo poco a poco cómo mejorar, cómo optimizar. Perfecto, perfecto. No, me queda clara la diferencia entre los que lo toman como una herramienta de marketing y los que lo toman como su trabajo, ¿no? Sí, y si Cuéntame, quieres por te favor, cuento dos sobre casos lo que de eso. dos casos y lo que estás haciendo, ¿no? Sí, Tu nueva iniciativa, por sí, favor. mira, por ejemplo, un caso que aplica directamente ahí, te digo, behavioral ha sido muy valioso cuando nos tocan ese tipo de casos que cada vez están viniendo más de ese tipo. Es la adopción de herramientas tecnológicas, o legal tech se conoce informalmente, ¿no? Entonces, imagina que trabajas en una gerencia legal y parte de tu trabajo es mostrarle al negocio y a las otras unidades del negocio, Pedro, que has cumplido con las normas que impactan en las responsabilidades de la empresa. Imagínate normas de medio ambiente, de seguridad, depende de a qué te dedicas, ¿no? Y para facilitar tu trabajo, la compañía ha invertido un montón de dinero en un software que cada día te avisa cuáles son las leyes a las que la gerencia legal le tiene que prestar atención. Digamos, si tú ves ese flujo, tú muy rápido, Pedro, te vas a dar cuenta que el key behavior, el comportamiento esencial que uno quiere que el usuario haga en ese software es subir los documentos, la evidencia de que estás cumpliendo con esas obligaciones. Eso es lo que le da tranquilidad al negocio. Es decir, el software te da, oye, tienes que cumplir con estas cosas, tú lo revisas y subes la evidencia que has cumplido con esas cosas. Pero lo que sucede en el día a día es que a veces no hay adopción, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha tocado ver una organización que cada lunes a las 9 de la mañana le llegaban cientos de notificaciones diciendo, oye, has incumplido, has incumplido, has incumplido, no ha subido la evidencia. Entonces los usuarios estaban realmente tristes, o sea, Claro, odiaban el software y simplemente se fueron offline, dejaron de utilizar el software y volvieron a hacer las cosas como lo hacían antes en el Excel, en el Word. Entonces ese es un problema status quo. Sí. bien bonito de behavioral, ¿no? De cómo ver, Ajá. o sea, ver esas barreras cognitivas y lograr el cambio dentro de la organización. Un segundo ejemplo es, por ejemplo, que es un poco más Por ajeno a favor. behavioral, es el mapeo de los Dale, dale. procesos de un contrato. Ahí también tiene que ver cuestiones de optimización de procesos. Y uno tercero es, por ejemplo, gestión del conocimiento. Por ejemplo, una gerencia legal que comienza a difundir conocimiento legal en un portal al que acceden otras unidades del negocio, se genera autoservicio, otra unidad del negocio que quiere saber sobre los contratos de arrendamiento, entra a este portal, ahí tiene un preguntas y respuestas, tiene los modelos del contrato, y de esa manera no tiene que a la primera pregunta levantar el teléfono y llamar, molestar Al- a la gerencia legal que a veces está bien, no a veces, siempre está muy ocupada, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos de las cosas que veo ahora en el día a día. Cuéntame un poco, cuéntanos sobre tu proyecto, sobre tu empresa. Sí, claro, mira, Odds Legal es una consultora de innovación legal en la cual trabajamos Sebastián Soltau y yo. Básicamente habilitamos proyectos de innovación en gerencias legales y firmas de abogados con todas estas herramientas que hemos conversado ahora. Hacemos el diagnóstico, damos ciertas líneas de acción y ejecutamos esas líneas de acción. Depende el problema o la solución, depende mucho del problema que encontremos, pero con lo que nos gusta jugar mucho es con lo que refleja nuestro nombre, ¿no? O sea, ser OT.
Odd es en inglés inusual y odds es probabilidades, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho con el concepto de hacer cosas inusuales con personas inusuales, lo llamamos los abogados odds, para aumentar las probabilidades de cambiar las cosas. Y ese te diría, Pedro, amigo, es como el mayor aprendizaje que puede tener una persona que no es abogada viendo innovación legal. O sea, encontrar que en las organizaciones sí hay abogados que quieren cambiar las cosas. No es que todos los abogados son acartonados, no es que todos son formalistas, hostiles. Sí hay personas dentro de las organizaciones que están queriendo cambiar las cosas, pero el día a día les gana. Tienen un montón de chamba, no tienen control de su tiempo. Y nuestra misión por eso es encontrar esos abogados OT, devolver ese control de su tiempo y ayudarlos a generar estos procesos de mejora, innovación dentro de las organizaciones para cambiar la percepción de los abogados. Si tuvieras que repetir tu proceso, ¿no? Si tuvieras otra vez 24, 25 años, ¿qué recomendación te darías? Mira, o sea, a mí me gusta mucho el proceso que he tenido. No cambiaría muchas cosas realmente. Obviamente la típica de que sueñas de repente es descubrir esto unos años un poquito antes, ¿no? Pero ya lo descubrí, creo, joven, todavía estaba en la Facultad de Derecho y eso, ¿no? Pero respondiendo un poco lo que te decía antes de que este hype de innovación, de legal design, en abogados puede marearnos un poco, ahí mis recomendaciones son dos básicamente, ¿ya? Lo más simple, ¿ya? Y sueno a recontra viejo cuando digo esto, ¿ya? Pero estudiar derecho. O sea, si quieres ver innovación legal o legal design, no veas esta innovación legal o legal design como un atajo para simplemente dejar de estudiar derecho o de que ya no es necesario profundizar en el conocimiento legal, porque finalmente si haces legal design o innovación legal, vas a tener que lidiar con puntos de contacto legales. Entonces, el derecho como el diseño y la tecnología es un lenguaje. Y es un lenguaje que hay que hablar si es que quieres hacer innovación legal. Si tú no conoces bien ese lenguaje, no vas a poder hacer nada en este campo. O sea, para optimizar, por ejemplo, tienes que saber derecho. Los distintos procesos en el flujo de vida de un contrato. Ajá. No puedes optimizar un contrato si no sabes qué es un contrato, si no sabes qué proceso se incluye. Entonces tienes que saber ese lenguaje, totalmente. Y lo otro, te diría, es hacer cosas. O sea, puedes comenzar en tu trabajo, pero en una firma, una gerencia legal, lo que sea, pero hablar con el equipo, identificar oportunidades y comenzar a experimentar con tecnología, con gestión del conocimiento, comprar una legal tech, optimizar flujo de contratos, gestionar el cambio, hacer experimentos de behavioral, tweaks chiquitos en las demandas, en las contestaciones, de lo que aprendes de behavioral, pero comenzar a hacer cosas. Eso es lo más importante y estar en este proceso de mejora continua. ¿Algún libro o libros o autores o material que recomendarías específicamente a tus colegas que están interesados en la innovación legal? Pucha, me agarras un poco en frío, mío. A ver, los primeros que tengo por acá, tengo por acá lo ya. que tengas ahí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué has leído? ¿Qué te acuerdas? Ese lo veo siempre, de Small Big, de Martin Goldstein y Cialdini. Cialdini, uno de los que te decía. Sí. Que es básicamente una serie de consejos, es bien popia, pero una serie de consejos muy chiquitos de cambios pequeños con gran impacto en, no sé en cuántos rubros tiene ya, pero 52. Entonces te cuenta el experimento y qué impacto puede tener en varios aspectos de tu vida profesional, en fin. También, Behave, de Sapolsky, librón. Behave. Y por acá ya no tengo más de behavioral, pero los clásicos, ¿no? Ariely, Sunstein, por ahí Gerenzer para verlo de otra manera. Y si ya quieres más entrar a lo que es la aplicación de behavioral en derecho, leer sobre todo papers de Guthrie, Wistrich, por ahí el libro de análisis psicológico del derecho que edité con Alfredo, que está en Kindle, puede servir también para dar un poco ese mapa general, ¿no? Porque vemos cómo aplica behavioral en una serie de ramas del derecho, en consumidor, en litigio, en comercial, negociando contratos, y son una serie de autores que escriben cada uno un artículo. Entonces, por ahí que eso también le puede dar un bosque a ciertas personas que quieren entrar a behavioral law and economics, como se le conoce también. Perfecto, buenísimo, muchas gracias.
Nada, eso sí, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco que nos hayas acompañado un sábado por la mañana. No, encantado, Pedro. Muchísimas Un gracias a ti. abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos capítulos, darle un me gusta al video y compartirlo con quien le pueda parecer interesante. Chao y hasta la próxima edición.